Bueno, buenas tardes para quienes nos van a ver en diferido, buenos días, buenas noches o buenas madrugadas. Les doy la bienvenida a este panel que se está llevando a cabo en el marco de las 16 jornadas nacionales y 11 latinoamericanas de la AINCRIT. Bueno, mi nombre es Leandro Arce de Piero. eh, Aquí ya me conocen, investigador teatral, eh, coordinador del grupo Claudia Bonini, y me toca darles la bienvenida a este panel, Cuerpo, Presencia y Performatividad, Exploraciones desde el Teatro. Estoy muy contento, muy agradecido de contar con estas personas acá adelante mío, artistas investigadores, creativas, creativos. Están presentes Josefa Martearena, Paola Delgado, Lilian Tupac Latriglia, Noelia Gana, Mercedes Nieva Moreno Montserrat Chao, María Morales Mí, y tenemos la fortuna de contar con la coordinación, con la moderación de Eva Ferreira, que agradezco especialmente por todo este enorme laburo de coordinar este espacio de encuentro. Eva es actriz, docente, licenciada en teatro por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se encuentra en etapa de tesis en la maestría en estudios en cultura y artes contemporáneas de la UNSA y forma parte del grupo La Otra Vuelta Artes Escénicas. Las dejo en estas amorosas manos de Eva. Muchas gracias y que tengamos un hermoso panel. Gracias, Leandro. Gracias por invitarnos porque fue tu impulso el que nos convocó hoy a estar aquí en esta mesa de diálogo conversatorio, participando de las jornadas de AINCRIT, que también es súper importante, la presencia de Salta con toda su heterogeneidad y para compartir el trayecto que tiene cada uno de los compañeros, compañeras que hoy están aquí, y que también habla de cómo el campo teatral salteño y nuestra comunidad teatral late y está siempre mutando y hay experiencias súper diversas, que bueno, eso es lo que venimos a compartir hoy. Voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de los compañeros que están aquí, así breve, eh, y luego vamos a dar pie a la charla y al diálogo, que es lo más rico. Nos acompañan Josefa Martearena, actriz, bailarina, directora, profesora universitaria, investigadora y gestora cultural norteña y feminista. Es intérprete dramática y profesora de juegos teatrales por la Universidad Nacional de Tucumán y actualmente se desempeña como jefa de del departamento de teatro en el Centro Cultural Olver Borelli, que depende de la Universidad Nacional de Salta. También coordina los talleres del Borelli y bueno, ya nos contará sobre también su recorrido. Paola Delgado, actriz, dramaturga, estudiante de gestión y mediación cultural en la UNPSB, con la obra Amazona Atanudos en cartel actualmente. Ella es la creadora de esta obra, eh, oficial de actriz, dramaturga y gestora de públicos. Lilian Tupac Latriglia es técnico superior en puesta en escena y producción artística, estudiante de la licenciatura en dirección escénica de la Universidad Nacional de las Artes, artista callejero, titiritero. Su campo de acción es la dramaturgia y la dirección teatral. Es integrante del grupo Sin Papeles y con la última obra, Chau Héctor, se encuentra actualmente en cartelera aquí en nuestra provincia. Noelia Gana es actriz, poeta, psicóloga y docente. Nació en Salta y desde el 2012 formó con diversos maestros y participó en numerosas puestas en escena como actriz, asistente técnica y directora. Fundó el grupo Espacio Inverso en 2007 y la agrupación del Teatro Estable de Salta en el 2011. Su formación e interés está abocado a la investigación del gestus y el cuerpo expresivo en escena.
Mercedes Nieva Moreno viene del campo de la danza y audiovisual, estudió ambas carreras en Córdoba y explora los lenguajes híbridos, el arte comunitario, el feminismo, es docente de nivel superior. En este momento está con la experiencia de teatro-danza, La piel negada, danza-teatro documental. Vuelvo a Noelia Gana, la obra que está en cartel actualmente es Ofelia vuelve al río, por esa obra también es que la hemos convocado a esta mesa para que nos cuente sobre ese hermoso proceso. Montserrat Jaó es actriz, docente de teatro del Grupo Teatro de Altura en San Carlos y también del Centro Cultural de San Carlos. Ella también tiene una trayectoria como docente muy importante. Y María Morales Mí es trabajadora de la cultura, técnica en administración de la cultura, actriz y performer, directora de la obra Eva Baila Sola, donde Montserrat Jaó actúa. Y ha coordinado los talleres de teatro performático en La Ventolera, en el Centro Cultural América, y la gestión con su grupo de El Espacio Vertiginosas, que fue un seminario de dibujo con Marcia Schwartz, en octubre, hace muy poquito acá en Vaqueros, un seminario coordinado por esta artista plástica, docente y referente del arte contemporáneo, que bueno, también nos contarán sobre ese recorrido. La idea es que podamos charlar sobre los procesos creativos por los que las compañeras están transitando y las búsquedas expresivas desde la corporalidad, desde el teatro. Para esto voy a dar la palabra ya como cierro mi micrófono, cerramos presentación, a José, que nos va a compartir un poco la investigación en la que se encuentra, la etapa de investigación en la que se encuentra, y también cómo los talleres funcionan como un espacio de investigación activa y donde el cuerpo es un elemento de exploración. Y también a Paola Delgado para que desde su experiencia como actriz nos cuente acerca de las búsquedas en torno a la corporalidad, a la voz, al cuerpo y la presencia, esa palabra que es también un tanto compleja de comprender. Cuando quieran, chicas, abrimos diálogo. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, empiezo porque me preocupa el tema del tiempo, así que le meto pata. Bueno, yo estoy en un proceso de tesis que si bien está abocado a un estudio comparado de dos obras en Tucumán, propongo un poquito de qué se trata, porque para mí toca y José, además, te interrumpo sí, un segundito, se escucha como mucho eco, no sé si todos escuchan igual. Bien. sí, ¿no? Mm, se escucha bien, me parece. Capaz Se te que, escucha bien, Jo. Sí, acá dale. se te escucha bien. Bueno, hablo más fuerte, Eva, por el eco. Bueno, estoy en un proceso de tesis, les decía por dos obras en Tucumán, pero viendo esto que habían hablado al principio, ¿no? De que somos la mayoría mujeres y eso lo celebro, siento que toca un poquito los procesos y aparte da pie para que podamos conversar luego sobre sus procesos, que es lo que a mí me interesa. Bueno, este trabajo es sobre género, memoria y creación colectiva desde el feminismo en dos obras de teatro. Em, Sobre todo, esta investigación surge como bueno, yo notaba, ¿no? que en ese momento había, y sigue habiendo, en comparación con muchos otros estudios de investigación, muy poca presencia de investigaciones sobre el feminismo y las producciones escénico-teatrales de mujeres en la región. Entonces, sentía que como consecuencia del feminismo hubo un crecimiento, un auge y aparte una legitimación por parte de las fiestas provinciales de teatro de obras de mujeres y aparte de mujeres feministas, quienes empezaron a pensar nuevas maneras de creación escénica, disruptivas, en contra de herencias teatrales ya muy denostadas y aparte muy patriarcales, ¿no? Entonces las mujeres empezaron a buscar
procesos que las representaron. Dentro de esta investigación yo propongo dos conceptos clave. Uno es la memoria, que siento que toca un poco las obras de las personas que están hoy acá. Y la memoria lo tomo como un elemento de deconstrucción que viene a legitimar, a revalorizar la experiencia y la vida de mujeres, los testimonios, ¿no? Pensaba en el caso de La piel negada, cómo esta obra surge a partir de testimonios y es la memoria, y no es el cuerpo, no es la voz ni nada de eso, sino que es la memoria, ese primer material escénico a partir del cual bueno, las chicas deciden crear o empezar a crear ficción en su obra, ¿no? La memoria también para reivindicar historias de personas o de personajes, como es el caso de Ofelia Vuelve al Río. Lo pensaba, lo tomo y lo propongo, de cómo las mujeres empezamos a darle lugar a personajes que por ahí eran secundarios o eran personajes que en la literatura, en este caso, ¿no? Estaban detrás de ese personaje varón y principal. Bueno, y en el caso de Eva Baila Sola, también lo pensaba desde el lugar de cómo la memoria nos ha permitido empezar a pensar nuestras historias y empezar a proponerlas en el teatro como historias totalmente legítimas de poder ser contadas. En el caso de Eva Baila Sola, como un personaje como Eva Perón es tomado por hacedoras teatrales norteñas, salteñas, y cuentan una nueva historia sobre Eva, ¿no? O una nueva perspectiva sobre este trabajo. Y el otro concepto que tomo, que es la creación colectiva, como la creación colectiva en esta época para mí es como de intransigencia de vida, que es la época del feminismo y post tercera ola, em, cómo la creación colectiva se renueva el concepto gracias a las hacedoras teatrales femeninas y feministas. Entonces, cómo esta creación colectiva resurge y en este caso ahí vuelvo yo y les empiezo a proponer algunas preguntitas como para que después se abra el debate, que vienen a ser las siguientes. ¿Qué motivó a estos grupos de mujeres y a estas hacedoras a hablar sobre lo que han estado hablando, lo que han propuesto? ¿Cuáles han sido sus hallazgos en esta dramaturgia escénica, en esta dramaturgia del actor, de la actriz? Y también lo llevo al caso, por ejemplo, de Lilian, de cómo las creaciones hoy están totalmente atravesadas por este pensamiento post tercera ola, y estos procesos de deconstrucción escénica, ¿no? Digo, estas temáticas, estas maneras de abordar también la dirección, ya no desde un lugar verticalista, sino más bien desde un lugar más de colectivo. Bueno, y otras preguntas como cuáles han sido sus hallazgos en esta dramaturgia escénica, qué encontraron, qué creen que ha sido particular en su manera de proceder. Y si existen procesos de creación colectiva, si están de acuerdo o no, que existan procesos de creación colectiva particularmente femeninos y por qué. Y yo les propuse estos elementos como el cuerpo, la memoria, la creación colectiva. Aparte estuvimos hablando con Eva y con los demás en el grupo de WhatsApp sobre estas búsquedas sobre la corporalidad, desde la voz, desde la hibridación de las artes, ¿no? El teatro, teatro-danza, como es el caso de La piel negada. ¿Cuáles son estos otros elementos que ustedes nos podrían contar para desembocar en la creación que han utilizado? Pensaba también, hablando de la corporalidad, la voz y el gesto y el teatro-danza y toda esta hibridación artística que hoy empieza a verse en las producciones teatrales, cómo también desde el feminismo y desde los grupos de teatro de mujeres en esta búsqueda de nuevas maneras de crear, se ha legitimado esta hibridación, ¿no? Nos ha quedado limitado el concepto teatro. Y hemos empezado como a buscar otras maneras, hemos empezado a darle mucho valor al cuerpo propio, al cuerpo tal cual como lo tenemos, totalmente despojado. Bueno, en todas esas búsquedas, eh,
yo traje como esta propuesta más de mi investigación y se lo propongo a ustedes para poder debatir un poquito eso. Espero haber sido clara. Muchas gracias. Bueno, creo que sigo yo. Miren, quiero que vean que antes de empezar la reunión me, de- me, me puse unos segunditos a escribir algo en un papel todo roñoso, pero que me va a servir de guía porque no también quería que esto del tiempo, ¿no? Bueno, en principio solamente voy a decir que, eh, bueno, escuchándola un poco la José, por ejemplo, contarles que yo escribí, o sea, yo empecé a estudiar dramaturgia hace bastante con distintos maestros, digamos, pero bueno, este último tiempo como que le dediqué un real tiempo para decir, bueno, me voy a poner a escribir y quiero escribir en serio. Y mi intención, digamos, para escribir es que las mujeres seamos protagonistas de las historias, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad y de la escritura, las mujeres éramos anónimas, ¿no? Cuando escribíamos, no tenían nombre, era escritor anónimo, y de todas maneras, de alguna manera, los protagonistas seguían siendo varones, ¿no? Entonces a mí mi interés fundamental es escribir historias donde la protagonista sea mujer, siempre. Y bueno, aparte de eso, también me interesa como escribir sobre mujeres que no sean niñas, ¿no? Ni súper jovencitas. Mis protagonistas son grandes, como soy yo, y como me parece que debemos ser también, porque si vemos algunas protagonistas, si vemos el cine nomás, son todas súper jovencitas, que se vean bien bellas, bien delgadas y todas esas cosas. Bueno, es en principio para contarle por qué escribo, digamos, por qué me interesa escribir, es para ponernos a nosotras como protagonistas. Después simplemente leerles esto que escribí así como medio a las apuradas con respecto al cuerpo, la interpretación y todo esto. Y escribí esto hace unos segunditos. Cuerpo, interpretación, la vida crece dentro del cuerpo, o sea, esto me refiero a la interpretación propiamente, ¿no? O sea, como que para mí la interpretación crece desde adentro, ¿no? Hay una vida nueva ahí que convive con la vida propia. Este, Mi personalidad soy yo, esa otra vida que me usa es la que no deja que yo muera, me reproduce en 40 minutos, 60, y luego se extingue del cuerpo para quedar en la memoria. ¿No? Me sorprende que la Jo iba a hablar de la memoria y a mí me salió esto, es como que de alguna manera estamos conectadas aunque no hayamos hablado totalmente de lo que íbamos a hablar acá, ¿no? Así que solamente quiero decirles eso, es como un pequeño destello así de decir qué es lo que me pasa a mí o qué le pasa a mi cuerpo cuando lo pongo ahí en escena. Este, para mí es vida, subir a escena es vida. Eh, si lo tengo que decir en una sola palabra. Y después, respecto de lo colectivo que preguntaba Jo, igual dejo acá un poco mi respuesta para no interrumpir y que todos puedan hablar, que preguntabas respecto de la creación colectiva. Yo creo que tiene que haber como una especie de líder, lideresa. Bueno, yo hablo de la mujer porque últimamente estoy trabajando solo con mujeres. eh, y que las demás personas, digamos, que somos parte de la obra, ya sea intérprete, bueno, los sonidistas, iluminadora y todo lo demás, colaborar a esa idea, ¿no? O por lo menos así fue el trabajo que hice con Mercedes. Mercedes es la autora y la directora. Ella tenía su idea, su propuesta, digamos, que es lo que me compartió, y yo en base a todo lo que ella imaginaba y creaba, fui aportando, digamos, lo mío, pero sí yo creo que tiene que haber, digamos, como alguien que guíe todo esto, ¿no? Porque por ahí hacer una creación colectiva y estamos todos a la deriva, seguimos a la deriva, si es que no hay alguien que por lo menos diga, bueno, a ver, yo tengo un camino por acá, vamos, y las demás personas la seguimos, ¿no? Así que nada, eso es lo que pienso de la creación colectiva.
Creo que sí hay una creación colectiva de todas maneras, aunque haya un director, una directora, es imposible, digamos, que esa persona sea así como, o por lo menos no aporta. No aporta si hay un autoritarismo de decir, bueno, yo acá se hace esto. Para mí, ¿no? Yo creo que es un aporte entre todas las personas que formamos parte, porque por ahí la directora tiene una idea, va para un lado, y vos decís, che, pero ¿y si le ponemos esto? Ah, genial. Y se abre otro pequeña ventanita que aporta que crezca eso, ¿no? Esa semilla, digamos, que trae la directora. Eso es todo. Gracias. Gracias por tomar la posta, chicas. Qué hermoso escucharlas. En relación a también, bueno, a esta cuestión de la creación en común, la creación colectiva, por ahí el Mauricio Tosi nos aporta dramaturgias escénicas, ¿no? Como concepto que también se desprende de los conceptos que Dubati amplía en relación a la dramaturgia, ¿no? Nombrando las dramaturgias de actores, actrices, directores, directoras, de los dispositivos escénicos y cómo dialogan en una puesta en escena, pero en el proceso. O sea, las dramaturgias escénicas se comprenden desde los procesos creativos y de forma interdisciplinar. Y aún cuando esa obra ya está en la puesta en escena, ya se presenta en convivio con los espectadores, sigue mutando, ¿no? Se sigue escribiendo con el cuerpo. Entonces ya no es solamente esta escritura, bueno, es un poco lo que comentaban ustedes, estos procesos donde están muy marcados los roles, sino que se van permeando, y el trabajo colaborativo muchas veces es lo que hace que se expanda la obra, y también cómo se indisciplinan, se indisciplinan las disciplinas o los lenguajes, ¿no? Empiezan a mezclarse, y en eso el público muchas veces se pregunta, ¿qué estoy viendo? ¿Esto es teatro o es artes visuales? ¿Esto es performance o es, no? Empiezan como, necesitamos categorías de nuevo. Y en por lo menos quienes estamos en esta mesa, ¿no? Hemos pasado por procesos creativos donde las categorizaciones a veces no nombran del todo esos procesos. Entonces también es una búsqueda en la que estamos en acción. Para eso vamos a dar también la palabra a Lilian, que desde su mirada de dirección, ¿no? Esta mirada que también es necesaria, ese rol de dirección, ¿no? Este primer espectador, nos va a hablar también de sus procesos y de cómo, bueno, cómo también la presencia y la mediación, ¿no? Empieza a aparecer y a posibilitar otras formas de comunicarnos y otras formas de que las obras sucedan, aún cuando ya están en escena. Y la presencia y no presencia, la distancia, el tecnovivio y la virtualidad, entre otras cuestiones. Nos comentará acá un poco Lilian. Cierro. Bueno, gracias. Semejante introducción para desarrollar muchas cosas. No sé si llegaremos a todo, pero bueno. Sí quería hacer como un hincapié en el tema de los procesos, que por lo menos yo tengo desde la dirección, que es trabajar desde un estar en escena, ¿sí? Un poco sumado a lo que decía Paola, ¿no? Esto de lo colaborativo, tiene mucho que ver la... Porque, digamos, tradicionalmente siempre se trató, por lo menos a la actuación, desde un lugar en el que uno tiene que hacer algo, decir algo, y no tanto un lugar donde estar, y abriendo, digamos, una capacidad perceptiva de las cosas. O peor aún, también está el tema del ser, ¿no? El quién soy, qué hago, qué digo, y no tanto un qué está pasando. Y yo lo que trato, por lo menos en los procesos que realizamos en conjunto con el grupo de Teatro Sin Papeles, primero es que haya un cierto riesgo, una cierta azarosidad, para que eso le dé un poco de vida, digamos, a la escena, porque considero yo que eso es algo que es muy seductor para el público,
¿no? Esto de cualquier cosa puede pasar, teniendo en cuenta un abrazo, digamos, hacia estos accidentes, que solamente pueden ocurrir si uno está muy perceptivo a lo que nos está pasando en un presente, en un aquí y ahora. Digo, porque hablo en plural, perdón, nos hemos cansado también de ver eh, estas actuaciones en las que sucede algo y todo sigue como si nada, alejándonos de la vida, ¿no? Esto que también hablaba Paola, esto del en relación a la vida, ¿no? Con la actuación. Y el vivir es estar en el presente. Bien, entonces estamos haciendo ese proceso y tratamos de cada vez hacerlo más profundo. El tema está en que, por lo menos en mi caso, yo no cuento físicamente con la presencialidad con la que trabajamos. Eh, y ahí hay un desplazamiento en lo que yo digo, no es que se genera una ausencia, sino que este sistema de tensiones, digamos, triangular que sucede, por lo menos entre la dirección y los cuerpos que actúan o están en la parte técnica, y también con un tercer elemento que es el público, ahí hay algo en la que parece ser unidireccional esta tensión. ¿Qué pasa? Que por lo menos yo tomo también a las funciones como ensayos completos o pasadas completas en las que tenemos la posibilidad después, posteriormente eso de charlar de lo que sucedió y poder decir, bueno, tomamos esto, lo descartamos, esto funciona, esto no, y no también la idea de completitud. Nunca tomo el teatro como algo que se completa bien. Es algo que critico en mis obras permanentemente, esto está acabado, hasta acá terminó, no, eso no sucede. Pero lo que sí notaba en mis procesos es esta idea de, che, hay una cámara que no solamente está viendo, sino que puede estar filmando. Entonces hay algo que sucede en esa presencialidad actoral que se ve afectada, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasa si empezamos a tomar eso eh, también con el público que sucede, que está en presencia, digo, no solamente desde la dirección? Y también lo contrario, ¿qué pasa con el público que se siente observado por lo que sucede en escena, ¿no? Y que esto puede ser, si bien lo mencioné recién como algo unidireccional, mediado por las tecnologías, es algo que sí sigue ocurriendo. Bien. Eh, momento. No me quiero Hago exceder. Sí, sí. un aporte para los que estamos escuchando. El proceso también al que refiere Lilian es a la distancia porque él está viviendo en Salta y No, en ves, Buenos Aires. Yo los estoy en Buenos actores, Aires. su actor y el grupo de trabajo está en Salta y él desde Buenos Aires, ¿no? Vía Así como acá, como estamos ahora. videollamada o Zoom, ¿no? Digo, dirige los procesos. Entonces, esa característica también es bien particular. Se ha dado también con otro espectáculo que era lo que charlábamos, ¿no? Lo Torcidito, por ejemplo, de Eva Ujú. Parra, también tuvo esa característica, ¿no? La directora estaba en otra provincia y Eva enviaba esos procesos de obra o de avances de texto, también mediados por la virtualidad. Sí. Bueno, quería hacer como está bien en hincapié en que no es una ausencia, sino que es una nueva presencia, un nuevo estar que está mediado por la tecnología. Y así se producen cosas, como digo. Entonces estamos en el presente, estamos en el aquí y ahora, solamente que mi aquí no es el mismo aquí que ahí, ¿no? Y yo creo que eso es importante marcar y no pensar solamente en el teatro como lo que es el encuentro cercano físico. Bien, yo creo que eso ya es un término que quedó por lo menos agotado. Eso, voy a hacer algún aporte a medida que se me vaya ocurriendo en lo que continúe. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar a un segundo momento para dar la palabra y bienvenida también a las compañeras de las obras Eva baila sola, La piel negada y Ofelia vuelve al río.
cada una con su proceso creativo ha tensionado tanto la teatralidad como la performatividad, y pone en diálogo y en acto estos conceptos de los que se habla en este tiempo, ¿no? Incluso, bueno, cada una también, ¿no? Investiga desde sus espacios de formación acerca del teatro, de la danza, de la performance, de cómo van cooperando estos procesos en la creación de obra. Así que las invitamos a compartir. Hola, bueno, comienzo así. También voy a tratar de ser breve y cederle luego la palabra a mi compañera Monse Yaó para que pueda ella quizá contar un poco más del proceso, porque el proceso de esta obra es gestado por ella, es una idea en la cual ella me convoca y bueno, así que me parece que está bueno que ella lo cuente. Yo simplemente, para no desviarnos tanto de lo que se viene conversando, un poco acuerdo con lo que se dijo en relación a lo que tiene que ver con las creaciones colectivas. La verdad es que no creo mucho en la creación colectiva, me parece que por lo general son un desborde, y en mi experiencia no han tenido nunca una resolución final buena, inclusive es muy difícil llegar a terminar un proceso cuando no están muy definidos los roles. Pero sí creo que en definitiva la mirada de la dirección es una mirada que organiza, es una mirada que selecciona, que tiene que sin duda tener la capacidad de absorber, ¿no? Todo lo que hay, lo que viene de afuera, así que en el fondo también hay un proceso de creación en conjunto cuando uno está dispuesta a hacer una dirección abierta en la cual los elementos que van haciendo a lo que finalmente va a ser el espectáculo sean elementos que se van creando y constituyendo en la escena misma de acuerdo a cada proceso. Yo en general no he trabajado nunca con textos dados previamente, sí con algunas ideas, posiblemente con algún texto disparador, pero nunca he tomado una obra para hacerla tal cual, ¿no? Cuando he tomado una obra no ha sido obra dramática, sino de otra rama de la literatura, digamos, que la he transformado en texto dramático, o inclusive siendo texto dramático, hemos hecho una adaptación muy importante, como en el caso de Paraná Porá, por ejemplo. Entonces, me parece que ahí sí hay un trabajo fuertemente colectivo, pero también es muy importante los roles que ocupamos, que ocupa cada una y cada uno para organizar la tarea, como pasa en definitiva, ya que también se ha dicho en la vida, ¿no? Donde uno dentro de cada ámbito en los que se maneja va cumpliendo roles que complementan el funcionamiento colectivo. Creo que en ese sentido el teatro es una cabal representación de eso. Por otro lado, decir que para mí siempre en cualquier caso, y no es la excepción Eva Baila Sola, sino muy por el contrario, el cuerpo de la actriz, el cuerpo del actor es lo fundamental en la escena, siempre. Me parece que es la herramienta más fuerte, más profunda que tiene el teatro. Es tanto metafórica como poética, como literalmente es el lugar que a mí me interesa abordar, el cuerpo del actor, ¿no? El cuerpo de la actriz. En ese sentido también creo que por eso no tomo tanto las obras ya escritas previamente. Yo considero a uno de mis grandes maestros teóricos del teatro es Artaud. Artaud cuestionaba muchísimo el tema de la palabra. Por eso tiene, digamos, a pesar de que en su tiempo creo que ni siquiera existía el término, es altamente performático el teatro artaudiano. Y que en el fondo nunca se llevó a cabo, por eso digo que es una influencia teórica, y en esa teoría me parece que aparecen todos esos elementos en los que en el proceso que hicimos, tanto con Eva como en el proceso personal de mi formación, he ido abarcando, ¿no? En todo este tiempo, que tiene que ver esto con un poco asumir la palabra dentro del teatro como un elemento más y no como el elemento del teatro, entender que el elemento del teatro siempre es el cuerpo del actor, de la actriz, que es el cuerpo el que padece, ahí es donde se atraviesan todos esos estares,
a los que se refería Tupac, y me parece que sí es fundamental poder... yo no diría tanto esta cuestión de lo azaroso, en ese sentido soy bastante como estricta y tiendo a hacer una coreografía prácticamente dentro de la escena, pero un poco en la búsqueda de lo mismo. Entiendo que cuando uno tiene un recorrido concreto y estable y el cuerpo sabe, el cuerpo entrenado, alerta, despierta, sabe a dónde ir, sabe cuál es el camino que va a tomar, sabe cuál es el texto que va a decir, se genera un espacio de libertad gigante donde realmente cualquier otra cosa puede pasar porque está de alguna forma organizado el trabajo, y esa organización nos permite improvisar, aunque suene contradictorio, nos permite tener una gran libertad dentro de la escena. Y bueno, un poco ese es el proceso con el que hemos ido trabajando con Eva, y para ya dejarle la palabra a Lamón, también en nuestro caso es un grupo constituido por todas mujeres, inclusive la parte técnica, inclusive la parte de las artes plásticas, y también un poco tomando lo performático que hablábamos del teatro, me parece que además de la danza, ¿no? que por supuesto está atravesada por la cuestión del teatro físico, que un poco es mi origen, creo que todas las disciplinas, la música, las artes escénicas, las artes visuales, las artes plásticas, todas las disciplinas vienen a complementar y a atravesar un teatro en el que todavía estamos investigando y que seguimos buscando. Así que bueno, y agradecer muchísimo este encuentro, esta posibilidad de verlas, de verlos, de escucharlas y de participar con esta obra que nos ha traído tanta felicidad. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Bueno, en principio sí, somos todas mujeres, pero además somos mujeres de la diversidad. Quiero que eso me parece muy importante. El 100% del elenco pertenece podemos decir que somos mujeres diversas, y también el atrás, ¿no? Bueno, para los que puedan ver este encuentro en otro momento, no sean de Salta o no conozcan la obra, Eva Baila Sola es teatro performático para dibujar. Nuestra propuesta es que el público, una vez que ingresa a la sala, tiene un tablero, lápiz en la mano, hojas en blanco, y pueda ir dibujando los momentos de la obra. E incluso hay algunas escenas en las que me quedo en stop para que aquel que quiera dibujar en cualquier momento puede dibujar, pero también tiene poses fijas de dibujo, que fue un poco atravesar y combinar este rol de actriz con el rol de modelo vivo, como para dejar marcado eso. Contestarle la pregunta a la Jo de qué motivó: el deseo. Siempre fue el deseo, siempre, y sigue siendo el deseo, ¿no? En principio el deseo de hacer teatro para dibujar, que era algo que yo por lo menos no encontré antecedentes, y me parecía como algo buscar, algo que, no sé, quería investigar, quería ir hacia ese lugar. Y luego el deseo de hablar de Eva Perón desde esta región, desde los Valles Calchaquíes. Yo vivo con mi esposa, con Mariú, vivimos en San Carlos. Mariú hizo la parte de artes visuales, hace en vivo también. En el final de la obra tiene toda una proyección de visuales que es interesantísima, con retroproyector. Y María vivía en Vaqueros, vive en Salta, entonces también el proceso de trabajo fue presencial y de alguna forma virtual. Si bien nunca logramos encontrar el key de la cuestión en videollamadas, pero lo hacíamos a través de videos y de conversaciones. Entonces fue un proceso largo, fue una gestión. Puntualmente ensayando estuvimos 22 meses, así que fue muy hermoso estrenarlo. ¿Qué más iba a decir? Bueno, esto, en la obra, Eva Baila Sola tiene esto que ya dijo María: no solo está el dibujo como protagonista y pensar en decir, bueno, no, si bien uno va a pensar, bueno, es una obra para artistas plásticos, es una obra para dibujantes, en realidad creemos que así como cualquiera que puede hablar puede cantar, cualquiera que puede caminar puede bailar, cualquiera que puede agarrar un lápiz puede dibujar. Entonces esta propuesta es destinada a eso, a que cada uno se encuentre en ese momento con la grafía, con el dibujo. Muchas veces
A nosotras nos sorprendió que aparte del dibujo aparecían palabras, ya sean retazos de la obra o otras ideas que se les surgían a las personas. La danza es importantísima, no porque sea teatro danza, sino porque la danza es parte del entrenamiento como actriz. Bueno, la música está a cargo de Julieta Lazo, que para nosotras era un honor y obviamente muchos nervios estar a la altura de tremenda artista nacional, las voces, su tango. En la edición de sonido la hizo Natalia Bendaño, junto con María hicieron una selección de archivo muy interesante sobre publicidades de la obra, recortes de los debates en senadores sobre el voto femenino. Y bueno, Amparo, que es el personaje, vive como en una jornada laboral lo que yo llamo la pasión de Vita, ¿no? El logro del voto femenino, luego la enfermedad y la muerte de Eva Perón. Ese es el recorte histórico de la obra. No sé qué mucho más decir más que eso. Fue muy ambicioso, fue un proyecto muy ambicioso por todo lo que pretendía unir, el dibujo, la música, el cuerpo en escena, y bueno, puntualmente, y en eso creo que siempre fuimos muy claras, es una obra de teatro y no hay punto de discusión, nadie puede decir, no, esto no es una obra de teatro, porque, bueno, se la presenta así y se lo vive como una obra de teatro, más allá del rol del espectador en cuanto a dibujar. Eh, Eso, muchas gracias. Y siempre, bueno, es el deseo que nos llevó a armarlo y particularmente, como dijo María al cerrar, nos dio y nos da mucha felicidad poder hacerla porque encontramos siempre en el público esto, el goce del disfrute, del dibujar, en otro del escuchar los archivos, en otro de ver la actuación, la dirección creo que fue muy, 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 muy prolija, que logró que todo esto se vea como una pieza, como una sola pieza. Eva Baila Sola es una sola pieza, así que agradecerles. Y en cuanto a Eva, que planteó lo de vertiginosas, nosotras, bueno, Eva Baila Sola siempre fue soñar, ¿no? Y uno de nuestros sueños era que venga Marcia Schwartz a dibujarnos, había dibujado un ensayo, Marcia es una artista nacional muy, muy, muy importante, y se acercó hasta Vaqueros el mes pasado, dio un taller de dibujo con modelo en vivo, donde hubieron dos artistas de la provincia posando, y el cierre era esta propuesta de Eva Baila Sola, donde, bueno, invitamos con esa experiencia al encuentro del dibujo con modelo vivo y de la obra de teatro. Ese es el final, el de recién, esa ya no es mi obra. La de recién con las flores son las 1000 flores que cosió Mariú a mano de tela y arriba está proyectando con el retroproyector, bueno, las imágenes que salen de ahí. Y bueno, y el texto fue, lo que yo le acerqué a María fue una página con con 5 didascalias y ella lo transformó en 5 páginas, que quedó hermoso. Hasta ahí cierro el micro. Hermoso escuchar todo ese proceso y cómo sigue también mutando y tejiendo puentes, Gracias. ¿no? Con otros Gracias. artistas. Noé Gana, que justo apareció la foto de tu obra, de Ofelia Vuelve al Río. ¿Querés sumarte a la charla y contarnos un poco tu proceso en relación a este trabajo y las búsquedas expresivas que vas encontrando? Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí, qué lindo escucharlas, encontrarnos, creo que son muy necesarios estos espacios también de intercambio. Muy atenta a todo lo que se viene diciendo y bueno, coincidiendo con muchas cosas, creo que no nos va a dar el tiempo para desarrollar y adherir, pero bueno, voy a tratar de centrarme un poquito en este proceso, en el proceso de Ofelia, que quizás un poco para tomar lo que se viene compartiendo y de dónde viene. Este trabajo para mí lo estrené en 2022 y está basado en un libro de poemas que se llama Ofelia vuelve al río, que lo publiqué en 2021 por una editorial de Jujuy. Yo estuve 7 años sin actuar, más o menos, por una decisión tomada prácticamente, pero bueno, nunca lejos del teatro, porque hago teatro desde muy chica y realmente es mi forma de estar en el mundo y de pensar y de sentir. Y una de las primeras
digamos, cosas que volví a hacer en relación al teatro, me convoca un grupo de microrelatistas para llevar a escena trabajos, relatos, microrelatos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí convoco a un grupito de gente querida y me pongo a armar eso y a dirigirlo y actuar. Y, y yo sabía que este libro de alguna manera iba a terminar en la escena, aunque yo no estaba en escena hacía muchos años. Entonces, fue realmente el proceso fue como, bueno, una serie de cuestiones que se dieron y muy rápidamente sucedió y no pensé que iba a crecer tanto como viene creciendo. El unipersonal toma algunos textos de este libro, que son poemas, pero justamente la motivación fue cómo hacer del poema una escena, porque realmente no me interesaba hacer un recitado poético, sino simplemente un motivo y una excusa para crear una escena. Eh, Mi formación y mi búsqueda siempre estuvo en relación al cuerpo eh, y a la investigación del gestus y del cuerpo, y tomando lo que trajiste a colación, la dramaturgia de la escena. Para mí no existe otra forma de crear una escena si no es desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, cómo tomar estos poemas como excusa para, para crear una escena partiendo desde el cuerpo. en- y bueno, me metí en un desafío muy intuitivo porque, bueno, era mi obra, eran mis textos, que los conocía, que me interpelaban, que Ofelia era un personaje que siempre estuvo muy presente en mí desde muy chica, su atmósfera, todo lo que traía, eh, a- eh, lo que representa, digamos, Ofelia para mí. Entonces pude entrar muy rápidamente y en ese momento fue un trabajo muy solitario y muy intuitivo y rápido. Y me encontré con un realizador audiovisual que estuvo como dispuesto a entrar en diálogo y bueno, me abrió la puerta a la posibilidad de trabajar con un audiovisual. Entonces hay dos elementos que son como en diálogo en este trabajo, que es la poesía y el audiovisual. Mi convicción era que lo que prima es la escena, ni la poesía ni el audiovisual, sino que son dos apoyos y son dos medios para, ¿no? Pero lo que prima es la escena y el cuerpo en la escena. Entonces, eso fue permitiendo que la escena, digamos, crezca, se modifique y esté muy viva y pueda prescindir, por ejemplo, del audiovisual. He tenido en ocasiones funciones sin el audiovisual y lo puedo hacer. Digo, la escena es posible porque no está puesta en la prioridad ni en la proyección, eh, ni si bien es importante y participa y dialoga muchísimo, no es necesaria, porque creo que la dramaturgia está puesta en el cuerpo, ¿no? En la escena. El otro elemento es que trabajamos con agua en escena y bueno, ese también fue un desafío. Y bueno, creemos que está como muy, de alguna manera, logrado y a la vez nos obliga a que esté viva la escena permanentemente, porque realmente el agua tiene una dinámica, un movimiento permanente y un riesgo permanente en todos los sentidos, que, bueno, hace que la escena realmente cambie cada vez. Estamos en la función número 22 de Ofelia y realmente cada función es distinta, a pesar de que tenga su estructura y de que sea la misma obra y que la obra creció y cambió y mutó muchísimo en este tiempo, pero el agua nos da una vida que hace que devenga, y también el juego con el audiovisual hace que se modifique, porque yo interactúo mucho con el audiovisual y si bien hay mucha medición y precisión técnica, nunca es igual, y eso también genera una partitura nueva cada vez de un cuerpo muy, muy presente, ¿no? Eh, en este momento el audiovisual, ese que estamos viendo ahí, está realizado
Norberto Ramírez. En este momento el material audiovisual es nuevo, está realizado por Gonzalo Michalewski, y en la asistencia de dirección, una patita muy importante para lo que veníamos hablando, que tuve la fortuna de encontrarme y de darme cuenta que una amiga muy querida podía ser una asistente de dirección, ¿no? Agustina Caram, quien no tenía experiencia, sino más algunas colaboraciones, pero le dije, che, vos tenés conocimiento, vos podrías hacer esto, ¿te interesa? Y la metí a hacer esto, y realmente hubiera sido imposible para mí hacerlo sin ella. Por eso pienso en esto de la escena femenina, porque cuando yo decido volver a hacer teatro, bueno, me la encuentro a ella y también abro un camino para mí de volver a hacer, de empezar a hacer mi teatro, ¿no? En el que estuve investigando y trabajando desde hace muchos años, y siempre en proyectos con otras personas, sobre todo también con masculinidades, y esta vez me vi en la decisión de hacer mi teatro, ¿no? Entonces, así surge este proyecto que a la vez viene como un proyecto que por algún motivo viene relacionado a la poesía y a la literatura, a trabajar con textos, y mi desafío es, porque tuve una serie de situaciones, además de Ofelia, donde, bueno, material literario eh, tenía que ser llevado a escena. Entonces, digo, bueno, está buenísimo, pues yo escribo poesía, y me está gustando mucho este desafío de cómo hacer del poema una escena, y es un aprendizaje y un descubrimiento donde a la vez me doy cuenta que para poder hacerlo, como soy actriz más, o no sé si más, pero necesito destruir el poema, necesito destruir la literatura. No me interesa un poema en escena, me interesa una escena, ¿no? Entonces, como es el punto de partida que permite y posibilita un montón de otras cosas, y explorar las poéticas en la escena y diversos lenguajes y formas poéticas en la escena. Entonces, bueno, esa es la búsqueda de Ofelia, y es mi búsqueda en sí como artista, como actriz, cómo potenciar el cuerpo en la escena y a través de algunos pocos recursos que me permitan explorar la poética, ¿no? Así que bueno, creo que más o menos ese es el proceso de Ofelia vuelve al río. Hermoso pantallazo, ¿no? Hermoso proceso. ¿Querés contarnos sobre estas últimas experiencias con los espectadores, de desmontajes que estás haciendo con la obra? Y luego damos paso a Perfecto. Mercedes para que nos hable de La piel negada. Bien, sí, hemos decidido, bueno, en el verano, en marzo, hemos sido seleccionadas para participar del, del Festival de Teatro por Mujer, que se hace en Santa Clara del Mar y la costa argentina, un hermoso festival hecho por mujeres, actrices y directoras, gestoras, y en esa experiencia, todas las funciones que hicimos venían acompañadas después de un espacio, ¿no? Ya sea de un taller eh, o de un conversatorio. Y realmente fue tan rico ese intercambio con el público, aparte que en muchos eran para espacios para mujeres, porque bueno, como era un encuentro de teatro por mujer, era muy rico el espacio de conversatorio con mujeres, y nos permitió escuchar, ¿no? Lo que genera en el público, que realmente me hizo, nos hizo tomar valor de lo que estamos mostrando y de lo que estamos transmitiendo, y lo que se genera en la escena, y nos pareció un espacio muy necesario, porque además las personas que participaban nos contaban, compartían, y destacaban lo que propone la obra, que creo que todo el teatro en sí lo propone, pero fundamentalmente
Es como, más allá del drama de Ofelia y de todo lo que por ahí se pueda pensar, la gente toma otras cosas, ¿no? Por ahí uno se centra mucho en eso, o en el drama personal puesto en escena, porque realmente esta obra tiene una cuestión muy personal, o en el drama de Ofelia, o en si está cuerda o está lúcida. Y más bien, en estas experiencias la gente transmitía qué maravilloso darse un ratito para abstraerse, para salir del ruido del mundo. Y como tenemos agua en escena y muchas flores eh, eh, la gente cerca del mar nos dice, nos trajiste el mar, que lo tenemos con nosotros y que por ahí no lo vemos en el apuro o en la costumbre. Y mujeres decían, ay, me diste ganas de meterme en la tina y darme un baño en la tina y de hacerme un baño de flores y qué hermosa ver la plantita y la gotita que cae, ¿no? Como, entonces dijimos, sí, claro, acá hay una poesía y que llega realmente, y entonces eso nos enriqueció muchísimo más porque fue darle más valor a eso. Y dije, bueno, creo que a partir de ahora las funciones que se hagan hay que conversar con el público porque además surgió esta necesidad de poder compartir con el otro. Lo vimos como muy valioso en el espectador, porque el espectáculo es cortito y es muy abierto, entonces está bueno el intercambio. Y bueno, propusimos las funciones acá, acompañarlas de ese intercambio, también como una decisión de apoyar el espacio donde estamos trabajando, entonces que el espacio pueda mover y trabajar su bar, ofrecer su comida, en estos tiempos tan difíciles, ¿no? De mover y de llevar gente y de que económicamente, bueno, abrir esa posibilidad. Y bueno, ahora también estamos decidiendo para las próximas funciones invitar a una o dos personas, artistas, que puedan acompañar esa conversación desde su aporte, desde su mirada, pero en los espacios que ya se abrieron realmente fue muy rico. Una espectadora dijo poesía escénica, y dijimos, bueno, sí, quizás tiene mucho que ver, puede ser una linda categoría, aunque no queremos categorías, pero ahí está la búsqueda, escuchar la diversidad, ¿no? La diversidad de miradas, y bueno, ver que más allá de lo que se comprenda o no de la historia que el espectador se cuente, em, es muy gratificante ver que hay un placer, ¿no? Creo que ahí nos estamos abrazando en este momento, en estos tiempos tan duros, que hay un placer en el espectador, que hay un tiempo para eso, como un enamoramiento de la escena, ¿no? De la naturaleza, de la vida, y bueno, decimos, bueno, vamos por ahí, sigamos con esto. Gracias. Sí, el espacio es La Ventolera, un espacio hermoso de acá de Salta, que tal cual nos habilita también esa posibilidad de encontrarnos cerquita. Mercedes, ¿querés compartirnos tu proceso de La piel negada con Pau? Bueno, sí, voy a ser bastante breve por el tiempo, pero bueno, me encantó escuchar todo porque intuitivamente todo estaba muy relacionado y en relación a la obra, está La piel negada, al principio se llamaba La textura negada, y así muy sintéticamente surge en la pandemia, donde me empiezo a obsesionar mucho por el sentido del tacto. Empiezo como a explorar mucho el tacto y un poco a obsesionarme en relación a los filtros de Instagram y a toda esa tecnología que anula las texturas del cuerpo. Y empiezo como a querer visibilizar los tejidos vivos y se me viene mucho esto a la memoria que decía Jo al principio, porque es como un trabajo muy artesanal de buscar los tejidos rotos, fisiológicamente rotos, también simbólicamente en la memoria, pero indagar sobre los tejidos estriados, sobre los tejidos abiertos, sobre cómo el cuerpo va generando también su propia inteligencia orgánica para ante una cicatriz reparar esa cicatriz y sale un poco como de indagar en relación a estas representaciones que no aparecen. En mi caso en particular, yo vengo de la danza y del audiovisual, entonces un poco en esta pregunta de cómo se dirige o cómo se construye el proceso dramatúrgico, yo primero
como que genero mucho material diverso, filmo, entrevisto, genero un acopio muy grande y después el gran desafío dramatúrgico para mí es la síntesis de ese acopio, que me costó un montón. Pero bueno, yo filmé y registré a 6 cuerpos de mujeres que casualmente todas habían atravesado la maternidad también, entonces eran cuerpos muy diferentes y para mí en esta idea de que la cicatriz, el tejido roto va a contar, va a tener una memoria y hay memorias que son particulares, pero hay una memoria colectiva entre nosotras que somos las mujeres, son todos cuerpos de mujeres. Y ahí me aparece una idea también que la voy a como sintetizar con esto de cómo abordar la performance, la presencia, que es la idea de un cuerpo poroso. Un cuerpo poroso que en los filtros no va a aparecer, pero que es un cuerpo capaz de estar, digamos, receptivo, de dejarse atravesar, de ser vulnerable. Y a mí me parece que ese cuerpo poroso también es una actitud de trabajo colaborativo, ¿no? Es como que la idea esta del cuerpo poroso nos da presencia, nos da vibración, nos deja afectar y ser afectados. Y yo trabajo desde ese cuerpo, por lo menos con Paola me interesó mucho, porque encima tenía el doble desafío de actuar o estar en escena, dirigir. Entonces, todo el proceso fue el de estar en un cuerpo poroso, ahí como viendo, observando qué hago con estas materialidades. Y bueno, y confiar mucho en la mirada del otro. Yo sí creo en lo colaborativo, bueno, todas, ¿no? Me parece que fue saliendo, pero también como en esta capacidad de poder confiar y sumar eso al acopio de materialidades, a la mirada del otro y después ir sintetizando. Y bueno, fue naciendo desde ahí, desde eso y como para ya cerrar. Me parece que resuena mucho con esto de la presencia, como lo vivo, lo poroso, también la posibilidad de rompernos. Creo que el proceso creativo es esa posibilidad también de romperse, de reconstruirse, de romperse, y de que en cada, no sé, tejido que se abre aparezca algo nuevo, y ese tejido a la vez también esto, ¿no? Que me parece re interesante que usted decía, nunca es igual que antes. Como el tejido este que nos habita ahora a los 43 años, nunca va a ser como el otro y cada tejido tiene sus memorias y me interesa mucho a mí rescatar eso, se llamaba antes las texturas negadas, porque eran como texturas en nuestro cuerpo que no emergían en las representaciones hegemónicas, pero me interesa mucho la palabra después de ese registro, o sea, yo soy muy prelingüística también, o sea, estoy en lo prelingüístico en el cuerpo y después si emerge se trabaja. En mi caso en particular, que no vengo del teatro, trabajar la palabra es, no sé, todavía me cuesta muchísimo más y es un desafío que estoy explorando. Pero bueno, sale desde ahí el brete este. Sí, también me parece que estamos en un momento que es re interesante de rompernos, de romper y de desdibujar y de borrar los límites, ¿no? Entonces emergen todas estas representaciones escénicas muy híbridas, muy monstruosas también. Y es interesante verlo como en la creación local y nutrirse también de esas cosas. Y bueno, el cuerpo también como el todo, o sea, como dicen, o sea, el cuerpo es todo para mí, el cuerpo es el que aloja, el que salta, el que suda, el que está ahí. No me imagino nada sin el cuerpo y es como una obsesión también, cómo estar ahí en el cuerpo. Y bueno, celebro mucho este espacio, me parece súper interesante y súper enriquecedor. Y nada más, esto tengo para decir. Muchísimas gracias por el tiempo, este tiempo que nos regalamos. Leandro, ¿querés hacer el cierre? Ya estamos, nos hemos escuchado y nos vamos también latiendo y vibrando con todo con todos estos procesos. Yo también relacionaba con un montón de cuestiones de procesos del el grupo de teatro en el que estoy, investigaciones o búsquedas. No es en vano también como invitarlas a la palabra y a compartir, invitarlos y escuchar sus procesos son muy enriquecedores. Así que aguante el teatro salteño. Aguante y aguanta. Eh,
Bueno, muchísimas gracias por sus aportes, por sus miradas, por sus preguntas. Muchísimas gracias, Eva. La verdad que te mandaste un panelazo, tremendo panel. Creo que realmente este espacio que nos quedó chico, ¿no? Porque salieron una serie de líneas, de inquietudes, de preguntas, de problemas que realmente podríamos seguir eh, abordando desde el colectivo, ¿no? De este pensamiento comunitario eh, que se pudo propiciar tan fluidamente. Así que celebro la organización, Eva, que llevaste a cabo. Agradezco todas las presencias y simplemente como cierre quería comentar esto que percibimos, ¿no? Como intuición, ¿no? Como intuición de encuentro, eh, realmente está eh, siendo síntoma, ¿no? De cómo teatramos en nuestra provincia o hacia Salta o desde Salta y cómo se van tramando, ¿no? Las escenas locales. Así que eh, realmente espero que nos sigamos encontrando en espacios así y en el teatro también, y que sigamos habitando y construyendo nuestro territorio teatral. Así que muchas gracias y seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias, compas. Gracias, Leandro.